naturaleza obedece al principio del debido proceso. Y en ese devenir del debido proceso que establece en la norma general la Constitución Política de la República, en el artículo 12, que nadie puede ser condenado, ¿verdad?, sin antes haber sido citado, oído y vencido. Eso es el principio general del debido proceso. Dentro del desarrollo de ese debido proceso, ustedes bien lo saben, se van dando fases o etapas procesales. Esas fases o etapas procesales están sujetas a ciertos poderes de la jurisdicción de principio, ¿verdad? Que sabemos que cuando se somete a conocimiento de un órgano jurisdiccional, automáticamente es el juzgador el que toma, por así decirlo, las riendas de ese proceso y es el que va a dirigir el devenir del quehacer dentro de ese proceso. En ese sentido, entonces, están los principios propios de la jurisdicción, ¿verdad? Notio, coerto, vocatio, judicium y executio. Dentro de estos, inicialmente, pues cuando el juez ya tiene el conocimiento, ¿verdad?, ya puede ejercer los primeros dos, vocatio y notio, ¿verdad? Porque el vocatio es que se le va a abocar a él, ¿verdad? Se resguarda en él la autoridad para poder realizar lo que dentro del proceso se necesita realizar, y el notio, pues, es parte integral porque va a notificar, va a poner en noticia, va a dar a conocer ese poder de convocatoria que él tiene a las partes, porque entonces de alguna manera las va a venir, las va a prevenir y las va a coaccionar. A eso se refiere el coertio, ¿verdad? El poder que tiene el juez para sujetar a una persona bajo su jurisdicción. Y por supuesto que en lo civil ustedes dirán, licenciado, pero es que ahí no hay coerción. Viera que sí, porque el tema en el derecho civil, pues tal vez no hay una medida de privación de libertad, pero sí le pueden privar la libertad de disponer de sus bienes, de disponer de su dinero, de disponer de salir del país, de disponer de frecuentar cierto lugar. O sea, esas coercibilidades, lo que pasa es que nosotros quizás entendemos que la única coercibilidad que realmente es gravosa es la pena de prisión o la prisión preventiva. Y eso no es cierto. Porque ¿a cuántos de nosotros, digamos, hemos salido fiadores por personas y nos han embargado el sueldo? Dígame si no es gravoso que usted tiene un presupuesto familiar o un presupuesto personal y quiere disponer con libertad de su dinero, y de repente porque usted pues se tomó la atribución de ser fiador de una persona, ¿verdad? Resulta que no pagó y a usted le están cobrando y a usted le embargan su sueldo. ¿Es gravoso o no es gravoso? Por supuesto que sí. Entonces, no solo pensemos en la pena de privación de libertad como una cuestión gravosa. De igual manera, cuando no podemos disponer de otra clase de bienes, ya sea muebles o inmuebles, ¿verdad?, por las distintas medidas de coercibilidad que tiene, que están contenidas en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil y que se conocen como alternativas comunes a todos los procesos. Entonces, en esa parte, es importante entender esa funcionalidad del juez. Pero como decíamos que este es un proceso integral, entonces pasamos a la parte del judicium. Judicium es el conocer, es hacer el juicio. Pero el juicio no se hace únicamente hasta que se está en la audiencia. La audiencia, pues, es una parte, la parte pues, más importante del juicio. Pero no es lo único que se tiene que calificar en el proceder de un órgano jurisdiccional, porque después de esto ya viene el executio que se da a través de la sentencia, ¿verdad? Entonces, no es solo hasta que ya, cuando dicta sentencia, usted dice, no, pero es que el juez no hizo bien las notificaciones de la primera resolución.
si usted lo va a interpretar o va a hacer esa fiscalización del quehacer del juez hasta que ya está dictado el resultado final, pues no sirve de nada, ¿verdad? Porque eso no va a modificar el resultado final. ¿Y esto por qué? Porque para llegar a ese resultado final se tuvo que haber desarrollado todo el proceso. Y si durante ese proceso usted no manifestó no estar de acuerdo con lo que el juez está resolviendo, entonces usted a todas esas actuaciones las consintió. Y todo aquello que se tiene consentido, es decir, que no se manifieste usted en contrario de ninguna forma, entonces todo aquello que usted tiene por consentido, a posterior no puede alegar eh, su inconformidad, porque tuvo el tiempo para hacerlo. Ahí es donde vamos. Las etapas de un proceso están sujetas a principios también. El desarrollo de esas etapas no solo está sujeto, inmiscuido en los poderes de la jurisdicción que hablamos. Las etapas también están sujetas a un principios, y uno de los principios es la preclusión procesal. La preclusión procesal es el desarrollo de cada una de esas etapas de ese proceso en donde yo pude haberme manifestado, pero no lo hice. Entonces, si yo no me manifesté en contra de alguna circunstancia que invalidaría en esa etapa procesal, quiere decir que la consentí, es decir, la acepté, que estaba mal hecha, que no reunió requisitos, que no sé, cualquier motivo que usted pueda tratar de tener en contra. Si usted no lo expresó con claridad y precisión en las medidas impugnativas, entonces usted lo aceptó, lo consintió. De eso entonces es que se trata este sexto libro del Código Procesal Civil y Mercantil al hablar acerca de la impugnación de las resoluciones judiciales. La impugnación de las resoluciones judiciales es porque el juez, si vamos a la ley del organismo judicial, en cada paso que da en su actuar al devenir del planteamiento de un proceso, él lo que hace es dictar una resolución. Es decir, los jueces no es que tienen la libertad para decidir su actuar, para aceptar o no lo que la persona le está presentando. Pero los jueces están sujetos, ¿verdad?, a ciertas formas como deben hacer las cosas. Y eso se llama resoluciones judiciales. La ley del organismo judicial establece en el artículo 141, ¿sí?, qué son las resoluciones judiciales. Y entonces nos establece básicamente tres. Dice, las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Esas son las resoluciones judiciales. El decreto son determinaciones de trámite, los autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados trámites del proceso y aquellos que sin llenar requisitos sean designados como tales por la ley. Inclusive los jueces para resolver tienen plazos establecidos de acuerdo al tipo de resolución que van a dictar. Dice el artículo, regula el artículo 142, plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de los 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará dentro del término de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes.
La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 a 100 quetzales que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para el efecto de su calificación. Es más, les establecen plazos para que las anteriores resoluciones sean notificadas. Esto quiere decir entonces que el debido proceso no solo se integra por aquello de haber sido citado, oído y vencido, sino que el debido proceso también se integra por todo el quehacer judicial. Nosotros hemos visto en las clases anteriores y lo que hemos trabajado durante este semestre es el quehacer judicial. El juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral, el arbitraje cuando es judicial, los juicios de ejecutivos, la ejecución de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, etc. Es decir, todo eso es el quehacer judicial, pero todo ese quehacer judicial está sujeto a una forma. Y esa forma la dicta la ley del organismo judicial. Nos establece ahí qué cosas se deben de hacer, ¿sí? Cómo es que se deben de hacer y cuándo se deben de hacer. Porque si seguimos leyendo este articulado del capítulo 4 de la ley del organismo judicial, dice las resoluciones en general. Inclusive las resoluciones en general tienen requisitos, tienen irrevocabilidad, ¿verdad? Tienen revocatoria, ¿verdad? Es decir, todo es un andamiaje que va circunscrito a un solo principio, debido proceso. Y más aún, un poco más específico, el derecho de defensa. Porque yo como parte, ¿verdad? No solo me voy a tratar de oponer o defender de las acusaciones o de las responsabilidades que me indica la parte actora o la parte que a mí me está demandando, sino que también voy a procurar que el proceso mediante el cual a mí me están enjuiciando, pues por lo menos sea claro y oportuno, ¿verdad? Y tenga los elementos necesarios para que yo pueda ejercitar mi defensa. Ya conozco yo los procesos, ya sé yo que se ventila en un juicio ordinario, que se ventila en un juicio sumario, que se ventila en un juicio oral, que se ventila mediante el arbitraje, que se ventila en un juicio ejecutivo, que se ventila en un juicio ejecutivo en la vía de apremio, que son las ejecuciones de dar, hacer y no hacer. Es decir, ya conozco yo lo que se va a hacer dentro de un proceso, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento pues por supuesto que me lleva al juicio. ¿Dónde y cómo se integra el juicio? El juicio se integra con todas las piezas que tiene el expediente. ¿Y desde dónde se integra? Desde que se presenta la solicitud, memorial de interposición o como usted desee llamarle, que provoque la actuación judicial. Es decir, inicia cuando el órgano jurisdiccional hace su primera actuación. A eso se refiere. Esa primera actuación o desde ese preciso momento, ¿sí? El juzgador también queda sometido a la fiscalización, ¿sí? Que yo tenga como parte. Es decir, no solo yo como parte procesal quedo impuesto de aquellos efectos que tiene el denominado emplazamiento, que están regulados en el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que también el juez tiene, ¿verdad?, su actuar debidamente medido, porque yo puedo estar atento también al quehacer del juez, que no es solo juzgar, dicho sea de paso, ¿verdad? No es solo tomar una, no es solo tomar una decisión al final y que se llame sentencia, ¿verdad? Sino que es un quehacer de todo. Ante eso están
entonces las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Las impugnaciones de las resoluciones judiciales las podemos dividir en dos grandes grupos. Esta división es doctrinaria, no es legal, pero tiene su sentido aplicar la doctrina a la ley en virtud de que no todas las resoluciones judiciales que se impugnan realmente las conoce una persona o un juez distinto al que la dictó. Porque cuando nosotros estamos frente a ciertos medios de impugnación, nos damos cuenta que los conoce, es decir, vamos a plantearlo y lo va a resolver el mismo juez que ya resolvió. Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahí es que cambie una decisión que él mismo ya tomó. ¿Sí? Eso entonces se categoriza o doctrinariamente se le conoce como remedios procesales. Los remedios procesales son aquellos medios de impugnación que va a conocer el mismo juez que dictó la resolución que se impugna. Es decir, ante él mismo va a presentarse un alegato, el mismo juez que ya resolvió, va a presentarse un alegato de inconformidad por una de las partes y él mismo va a cuestionar su propia resolución para ver si la confirma, la modifica o la revoca, ¿verdad? Porque esos son los tres efectos que puede hacer cualquier medio de impugnación: confirmar, modificar o revocar, ¿sí? Y aunque usted diga, licenciado, pero entonces usted está hablando de recurso revocatoria. No, estoy hablando de que la resolución en esos términos, el juez va a plantear una nueva resolución, si usted quiere verlo así, porque va a tomar en cuenta lo que se le hizo ver y va a decidir entonces con base a eso y va a dictar una nueva resolución, ¿verdad? Eso es revocarla. Modificarla es que él solo va a tomar ciertas partes, es decir, un cambio parcial de lo que ya resolvió. Y confirmarla quiere decir que el juez no va a modificar lo que ya resolvió, pero eso lo hace el propio juzgador sobre la resolución que él mismo dictó. Por eso decimos que esos son remedios procesales. Dentro de ellos tenemos entonces los remedios procesales, los recursos de revocatoria y reposición y los recursos de aclaración y ampliación. Estos también se dice que son remedios procesales porque no los conoce un tribunal de alzada, ¿ya? Sino que los conoce el propio juez. Vamos a empezar tal vez en un orden distinto a como esté en el Código Procesal Civil y Mercantil y les voy a decir por qué. Si ustedes inician leyendo el artículo 596, dice cuando los términos de un auto o sentencia, quiere decir que ya puede ser una resolución que le dé fin al proceso, pero el proceso debe de iniciar con resoluciones de trámite, con aquellas resoluciones que sirvan para darle movimiento al proceso, no las que lo finalizan. Y eso está muy claro en la ley del organismo judicial, por eso fue que la leímos primero. En el artículo 598, por otro lado, están regulados los recursos, bueno, en este título 2 que ahí inicia, están regulados los recursos de revocatoria y de reposición. En el primer artículo, en el 598, habla de la revocatoria. El código establece lo siguiente: los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables, de oficio por el juez que los dictó.
La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Esto es muy importante, tener en cuenta las formas de los plazos que establece la ley y principalmente la ley del organismo judicial, cuando a mí me está diciendo que son 24 horas. El artículo 45 de la ley del organismo judicial aclara los plazos y dice cómputo de plazos. En el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las siguientes reglas. El día es de 24 horas que empieza a contarse desde la medianoche, 0 horas. Para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido, ¿sí?, entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Los meses y los años se regulan por el número de días que les corresponda según el calendario gregoriano. Terminarán los años y los meses a la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. Dice, pero esta es una excepción. Oigan, pues, dice aquí, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como establece el artículo 46. Artículo 46, horas. El plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio. Si se tratara de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicie la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Esto es en caso de que a usted le notifiquen el viernes, ¿sí?, a las 3:30 o a las 3 de la tarde. Entonces, no se computa sábado y domingo porque son días inhábiles, pero tiene entonces ese cómputo de el viernes a las 3 de la tarde para el lunes a las 2 de la tarde con 59 minutos. ¿Ya? Se computan las 24 horas. ¿Por qué? En el plazo computado por horas inicia a partir de que es notificado. Entonces, este recurso se debe interponer dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. En esa revocatoria, ¿verdad?, de una diligencia judicial, el artículo 146 de la ley del organismo judicial establece: los decretos son revocables por el tribunal que los dictó y tanto la solicitud como su tramitación se sujetarán a lo dispuesto por el artículo que antecede. Si el proceso fuera verbal, el pedimento será en comparecencia y el tribunal resolverá dentro de las 24 horas. Contra las resoluciones que se dicten en estos y en los casos del artículo anterior, no cabrá recurso alguno. Ojo, pues. En las resoluciones judiciales, ¿sí?, hay continuidades. Y en esas resoluciones judiciales, de una vez me están diciendo qué es lo que procede y qué es lo que no procede. ¿Ya? Entonces, en contra de los decretos de mera tramitación, pudiese ser que el juez se haya equivocado en lo que dictó, ¿verdad? Pudiese ser que fijó un plazo incorrecto, por ejemplo, y lo revoca de oficio. Pero si es que se da cuenta el propio juez, y si no, yo como parte puedo entonces, ¿sí?, solicitar al juez que corrija lo que él ha resuelto, ¿verdad? No solo es en relación digamos, cuestiones de plazos, pudiese ser en relación a diligencias que se tienen que desarrollar desde la primera resolución. Por ejemplo, ¿qué pasa si un juez acepta la interposición de excepciones previas dentro de un juicio ordinario el séptimo día, cuando la ley establece que los primeros 6 días son para poder interponer y por lo tanto aceptar a trámite las resoluciones
o las excepciones dilatorias o previas, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Entonces yo le digo al juez, le planteo una revocatoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez, sí, está equivocado en su actuar. ¿Me afecta a mí ese decreto? Por supuesto, porque es a través de ese decreto que el señor juez le está dando trámite a un medio de defensa que ya no es posible porque ya operó la preclusión procesal. Estos recursos, como los conoce el propio juez, son muy sencillos de resolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propio juez va a ser el que juzgue lo que usted le está estableciendo. Este recurso de revocatoria, ¿sí? Si usted lo analiza dentro de la perspectiva de la resolución, que ahí está el trámite, dice el juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. Es decir, se interpone dentro de 24 horas, se resuelve dentro de 24 horas. No le está diciendo que se lo va a notificar dentro de 24 horas, ¿verdad? Hago la aclaración, esas son otras cosas. Pero sí que lo va a resolver en 24 horas. Por lo tanto, el recurso de revocatoria, decimos que es un trámite 24 por 24. 24 horas para interponer, 24 horas para resolver. ¿Ya? Ese es el inicio entonces de lo que yo puedo empezar a impugnar, porque es una de las primeras resoluciones que va a dictar el juez. Y por eso se le llama remedio procesal, porque el juez está corrigiendo. No es que con esto vamos a dar por finalizado el proceso, tan solo está corrigiendo. Simplemente a la parte contraria no le aceptó las excepciones previas o dilatorias. No se las aceptó, ¿verdad? ¿Finalizó el proceso? No, no finalizó el proceso. El proceso continúa, porque se recuerdan ustedes que, digamos, si fuese un juicio ordinario, pues aquella parte tiene hasta el 9º día para poder presentar la contestación de su demanda. Interpuso las excepciones en forma tardía. Bueno, entonces yo tengo el medio para argumentarla. Asimismo, dice el Código Procesal Civil y Mercantil que se puede interponer recurso de reposición. Y el recurso de reposición se regula de la siguiente manera. Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de sala dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación, artículo 600. Procederá asimismo la reposición con las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se haya dictado sentencia. Cuando no se haya dictado sentencia. ¿Y cómo se tramita? Se da audiencia por 2 días a la parte contraria y con su contestación o sin ella resolverá dentro de los siguientes 3 días. Aquí este es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque estamos frente a la resolución de un tribunal de alzada. ¿Y a qué se refiere con un auto primigenio con un auto originario de sala? La Corte de Constitucionalidad en el expediente 3162-2010, ¿verdad? Que fue la sentencia de fecha 11 de abril del año 2011, así como la sentencia del expediente 3454-2011 del 5 de diciembre de 2011 y la del expediente 2931-2011 de fecha 8 de marzo del año 2012 establecieron lo siguiente para referirse a autos originarios de sala. El recurso de reposición contemplado en el artículo 600 del Código Procesal Civil y Mercantil únicamente es procedente contra una resolución emitida por una sala de la Corte de Apelaciones si la misma constituye un auto originario de dicho órgano jurisdiccional. Para establecer si una resolución constituye un acto originario de la sala de la Corte de Apelaciones, indicó
Se debe estimar que la característica de este tipo de resoluciones, autos originarios, atiende al conocimiento primigenio que efectúa la sala en un proceso determinado, el cual no debe obedecer al efecto devolutivo propio de un recurso de alzada. Esto quiere decir entonces, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que la Corte de Constitucionalidad lo que estableció mediante estas sentencias es que la sala de apelaciones la esté conociendo por primera vez. Ese es un auto originario de sala, no que genere, digamos, la devolución o que haya sido generado por la devolución de el expediente. Esto quiere decir que devenga de otro recurso y por esa razón la sala está conociendo por segunda o tercera vez un proceso, sino que la primera vez que la sala la conoce, yo sí puedo pedir la reposición. De lo contrario, no lo puedo hacer. Muy bien. Dentro de la dilación del proceso, ¿sí? Dentro de la dilación del proceso están los recursos también de aclaración y ampliación, que están en el artículo 596. Los artículos de aclaración y ampliación, ¿verdad? Se dan en contra principalmente ya de las resoluciones, ¿sí? En contra de las resoluciones. ¿Por qué? Porque los recursos de aclaración y ampliación, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, dice, cuando los términos de un auto o una sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versar el proceso, podrá solicitar la ampliación. Entonces aquí tenemos dos recursos distintos. El recurso no se llama de aclaración y ampliación porque sí. Usted puede plantear un recurso solo de aclaración o puede plantear un recurso solo de ampliación. Depende del motivo por el cual usted esté recurriendo a aquella resolución judicial. Si es porque es obscura, ambigua o contradictoria, entonces es un recurso de aclaración, porque entonces la sentencia no se entiende lo que pretendía el juzgador que yo tengo que cumplir devenido de lo que la parte demandante le pidió, ¿verdad? Finalmente me va a condenar, sí, me va a condenar, pero la condena no se entiende. Una de las muestras que está ahorita y circula en los medios de comunicación es que el Congreso de la República planteó aclaración y ampliación. Y ahí está el gran titular que la Corte de Constitucionalidad se la declaró sin lugar. ¿Por qué? Porque ellos plantearon que ya habían conocido el proceso de calificación de uno de los candidatos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entonces no sabían qué era lo que tenían que hacer. Y la Corte les dijo lo que ustedes tienen que hacer es elegir. O sea, la sentencia está clara de qué es lo que deben de hacer, iniciar por el principio y finalizar lo que tienen que finalizar, punto. Entonces, por eso es que, digamos, ellos plantearon, porque ellos entendían que aquello era oscuro, no se tenía la claridad si a aquella persona que ya se la calificó con aquella metodología, hay que volverlo a calificar, y si lo vuelvo a calificar, ¿bajo qué metodología? ¿Verdad? La Corte les dijo, ustedes ya calificaron a alguien bajo esa metodología, yo les estoy diciendo que a partir de ahora utilizan una metodología distinta que es esta. ¿Quedó claro? ¿Está bastante claro? Sí, entonces haga lo que tiene que hacer. ¿Ya? Una sentencia, entonces, debe de no contener pasajes oscuros, contradictorios o ambiguos. Ambiguo es lo que da lugar a una interpretación
de ¿será que lo tengo que hacer o que no lo tengo que hacer? ¿Verdad? Hay una ambigüedad, dice uno, cuando no hay claridad suficiente en una instrucción, ¿verdad? Y contradicción, pues cuando le dice que sí, pero no, ¿verdad? Eso parece declaración de amor, ¿verdad? ¿Somos novios? No, pero démonos un beso de despedida. Entonces, sí o no, ¿verdad? Igual es una eh, resolución cuando hay contradicción. Ahora, cuando de los puntos que usted planteó y que el juzgador debiese de resolver y no lo hizo, entonces el juzgador lo que tiene que hacer es ampliar, no aclarar, ampliar, ¿verdad? Ampliar. ¿Por qué? Porque debe de extender entonces su resolución a aquello que se planteó. Entonces se dice que la resolución es minus petita. Minus petita quiere decir menos de lo que se pidió. Él está resolviéndole menos de lo que se pidió, ¿verdad? En estos casos, los recursos de aclaración y ampliación deben de ser dictados, deben de ser interpuestos, perdón, dentro de las 48 horas de notificado el auto o la sentencia que lo motiva. De la ampliación, de la aclaración a ampliación se da audiencia a la por el plazo de 2 días y con su contestación o sin ella, pues se resolverá. Ya sabe usted que aquí se va a dictar un, una resolución, ¿verdad? Y en todo caso, entonces esa resolución va a quedar sujeta, si es que todavía da paso, a el recurso de apelación o a la casación del auto o de la sentencia. Depende la resolución que usted esté pidiendo que se aclare o que se amplíe. Ojo, si ustedes se sitúan bien, estos recursos de aclaración o ampliación no operan en contra de los decretos. Cuando un juez en la resolución de trámite, donde fija la audiencia, donde le fija que se presente con sus medios de prueba, es decir, donde lo emplaza, eso no es un auto, eso es un decreto. Eso es un decreto. Eso no es susceptible de aclaración de ampliación. Ah, es que no entendí porque aquí me puso que me presentara a la 1, pero será la 1 de la tarde o la 1 de la mañana. Que me lo aclare porque eso es oscuro. No, eso es un decreto y eso es motivo de revocatoria, ¿verdad? El juez tiene que revocar porque no se sabe qué hora es la 1 o las 2, cuando no le especifica si son, como le dije, las 2 de la mañana o las 2 de la tarde. Por eso es que en la mayoría de casos, para evitar esas contradicciones, es que los juzgados resuelven con el reloj citando las 24 horas del día. Es decir, no le dicen 2:30 de la tarde, sino que 14:30 horas, porque así no hay lugar a que aquello pueda decirse que es oscuro o ambiguo, sino que queda claro en cuanto a la fijación del plazo el plazo en el que usted debe de realizar alguna acción o presentarse ante la judicatura, ¿verdad? Por eso es que se hace de esa forma. Estos entonces son remedios procesales, porque como lo dije, el propio juzgador es quien lo conoce. Ahora vamos a pasar entonces a los recursos realmente. Los recursos son aquellos medios de impugnación que los va a conocer un juez distinto del que dictó la resolución. Esto se conoce como impugnaciones de alzada. Impugnaciones de alzada. Las impugnaciones de alzada son aquellas entonces que las va a conocer un órgano jurisdiccional distinto. En nuestro medio lo conoce una sala de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Ese es el que conoce.
El recurso de apelación inicia a partir del artículo 602. El recurso de apelación es dictado o puede ser interpuesto, perdón, de acuerdo a dos criterios. Uno, el criterio general, que es lo que está establecido en el artículo 602, y el criterio especial, que es lo que está establecido, por ejemplo, ¿verdad? En el artículo 390 y, vamos a ver, 300, ahorita les digo. 296, en la 300, vaya, me voy pasando yo. 296, si mi memoria no me falla. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Ese es el artículo. Perdón. 325. Si nos vamos al término general, es decir, al artículo 602, en el que me establece por qué motivos puedo yo interponer recurso de apelación, se establece: salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas, que pongan fin al proceso, y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. Esta es la regla general, lo que está en estos dos párrafos. Pero si retrocedemos al artículo 325, establece lo siguiente: solamente podrá deducirse apelación en contra del auto que no admita la vía de apremio y en contra del que apruebe la liquidación. Es decir, esta es la parte especial de la norma, porque si yo me voy a la general, me está diciendo que son solo las sentencias dictadas en primera instancia. Y aquí, digamos, en el recurso, en el juicio ejecutivo en vía de apremio, la norma me establece que es el auto que no admita la vía de apremio y el auto que apruebe la liquidación. Ahora, en el artículo 334 establece algo distinto. Dice: en el juicio ejecutivo, únicamente el auto que se deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. Es decir, los motivos de la apelación no solo es lo que está establecido en el artículo 602. Con estos dos ejemplos les doy a entender que el recurso de apelación entonces tiene una norma general y una normatividad especial. En aquellos procesos en los que se establece el recurso de apelación, ¿verdad?, es que yo puedo interponerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo entonces llegar, digamos, con mi recurso planteado y no me puede decir el juez que no es correcto. Por ejemplo, para citarles otro ejemplo, en el juicio oral, dice, artículo 209, en este tipo de procesos solo será apelable la sentencia.
El juez o tribunal superior al recibir los autos señalará día para la vista que verificará dentro de los 8 días siguientes. Aquí entonces no solo me establece contra qué puedo yo interponer recurso de apelación, sino que también me establece cuál es el trámite del recurso de apelación distinto a lo que está regulado a partir del artículo 602. Totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, el recurso de apelación es un recurso de alzada, es un recurso que debe interponerse dentro de los 3 días siguientes al de la notificación y deberá hacerse por escrito. El recurso de apelación tiene, digamos, 2 formas de cómo los jueces le van a dar audiencia, pero eso, como bien vimos, dependerá de la clase del proceso. En la fórmula general que está regulada en el artículo 606 dice: el tribunal de segunda instancia señalará el término de 6 días si se tratara de sentencia y 3 días en los demás casos para que el apelante haga uso del recurso. ¿Qué quiere decir hacer uso del recurso? Hacer uso del recurso significa que me va a correr una audiencia para que yo exprese los motivos por los cuales yo estoy presentando el recurso de apelación o interponiendo el recurso de apelación. A eso se refiere esa audiencia, ¿verdad? En algunos casos, como el que vimos en el juicio oral, allí, como de una vez el juez va a dictar resolución dentro de los 8 días siguientes, en esos casos yo debo de, en la interposición del recurso, exponer los motivos por los cuales lo estoy haciendo. Una vez hecho esto, entonces, sí hay medios de prueba que recibir, ¿verdad? Estos sí se pueden recibir, pero existe una condición. La condición es que aquellos medios de prueba no hayan sido admitidos en primera instancia sin justificación de fondo alguna. Es decir, los medios de prueba, yo tuve que haber formalizado la protesta de que no fueron admitidos, ¿verdad? Por alguna razón el juez los descalifica, entonces yo protesto la admisibilidad de ese medio de prueba porque lo considero idóneo, aunque el juez de primera instancia diga que no. En la apelación, entonces, pueden ser admitidos los medios de prueba si es que se trata de una cuestión de hecho, la razón de la apelación. Si se trata de una cuestión de derecho, el derecho no se prueba, ¿verdad? El derecho no se prueba. ¿Qué sucede después? El juez entonces, transcurrido o agotado la apertura a prueba, si es que le existe, señala día y hora para la vista, ¿verdad? La vista ya sabe que en cuánto tiempo deberá ocurrir, ¿verdad? Que es más o menos dentro de los, no más o menos, de conformidad con la ley de organismo judicial, debe ser dentro de los 15 días hábiles posteriores a al último diligenciamiento. Y posterior a eso, el juez podrá dictar un auto para mejor fallar o se dicta la sentencia. La sentencia, como bien nos quedó claro dentro de lo que ya leímos en la ley del organismo judicial, se debe dictar dentro de los 15 días siguientes después de la vista, ¿verdad? Así es como se debe tramitar un recurso de apelación. Ahora, muchos de nosotros hemos oído acerca del ocurso. ¿Y qué es el ocurso? Bueno, el ocurso es un recurso en contra de otro recurso. Así se lo puedo plantear de primero. ¿Por qué? Porque el ocurso es un recurso que únicamente se interpone cuando el juez inferior me ha denegado a trámite la apelación. Entonces puede ocurrir ante el superior y esto es dentro de los 3 días posteriores a que se me ha denegado a trámite
el recurso de apelación. ¿Qué significa esto? Lo que sucede es que el juez de primera instancia, que bien sabe que el recurso de apelación es un recurso de alzada, eso quiere decir que él no lo va a conocer, entonces debe de elevar esos autos al Tribunal Superior. El juez de alzada de primera instancia no puede ni siquiera entrar a conocer las razones del recurso. Una vez planteado el recurso de apelación, él debe de elevarlo. Y el juez superior o el Tribunal Superior en este caso será el que dicte si no procede o si procede ese recurso de apelación. Pero en algunos de los casos, los jueces de primera instancia deniegan ese recurso, aduciendo que debió interponer otra clase de impugnación. ¿Por qué? Se confunde este recurso con el recurso de apelación, por ejemplo, se confunde con el siguiente, que es el recurso de nulidad. El recurso de nulidad es un recurso que se interpone cuando no son procedentes el recurso de apelación o la casación. Pero el recurso de nulidad es muy específico. El recurso de nulidad es contra las resoluciones y procedimientos que infrinjan la ley. Contra las resoluciones y procedimientos que infrinjan la ley cuando no sean apelables. Si no es apelable, se puede interponer recurso de nulidad. Por eso es que en algunos casos, en los procesos en que ya vimos, dice, no es apelable. Pues si no es apelable, quiere decir que sí puede interponer recurso de nulidad. No es que ya no tenga forma de impugnarse, sino que la forma de impugnarse es especial y es a través de un recurso de nulidad. Ahora, volviendo al ocurso. El ocurso es entonces una denegatoria que puede hacer el juez de primera instancia porque no admitió para trámite el recurso de apelación bajo la premisa que aquí lo que tenía que interponer usted es una nulidad, pero ese no puede ser motivo de fondo suficiente porque el juez es su criterio que debo de aplicar un recurso de apelación que no debe aplicar recurso de apelación sino que otro medio de impugnación cuando legalmente lo que procede es el recurso de apelación. Entonces, para interponer un ocurso, yo tengo que tener la certeza plena de que el medio de impugnación que estoy utilizando es el correcto. Ojo, el ocurso únicamente se interpone en contra de la denegatoria del recurso de apelación. El ocurso únicamente se interpone en contra de el recurso de la denegatoria del recurso de apelación, ¿verdad? Es únicamente en contra de la denegatoria del recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hago o lo dejo tan claro, ¿verdad? Porque el ocurso a veces lo intentan porque no admitió su trámite de recurso de nulidad, ahí no es ocurso. Lo que procede en contra de que no me admita para trámite de recurso de nulidad es apelación, porque el recurso de nulidad lo voy a interponer yo a través de un incidente. Y el artículo 602 dice, excepciones previas que pongan fin al proceso, las sentencias definitivas, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. El recurso de nulidad es un incidente que se tramita en cuerda separada. Por lo tanto, el recurso de nulidad es apelable. ¿Ya? Es motivo de un recurso de apelación. Aunque cuando usted lee el recurso de nulidad diga, pero es que aquí no dice nada de eso. Sí, por supuesto, porque se lo dijo en el supuesto del recurso de apelación. Eso es la integridad de las normas, ¿verdad?
Y estos son los medios de impugnación, al menos los que nosotros vamos a utilizar para la evaluación de nuestro examen final, ¿verdad? Estos medios de impugnación. Solo son 5, 6, ¿verdad? Aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, apelación y nulidad. Con esos 6 recursos que usted, medios de impugnación, que usted pueda o sepa interponer, con eso es suficiente para hacer un buen trabajo en el litigio judicial. Bien. Como lo platicamos en un principio, solo recibí 2 propuestas, que es la de Santiago Aguilar y la de Marta Mercedes, ¿verdad? Para que el examen sea desarrollado a las 19 horas. En ese sentido y por esa razón, entonces, por favor, si ustedes fueran tan finos de hacerles saber desde ya a los demás compañeros, yo también lo haré público a través del Classroom, que el examen se desarrollará, primero Dios, sin ninguna falta, el día viernes 24 de noviembre, según el calendario, si es que no hay ninguna alteración, en horario de las 19 horas, 7 de la noche, por la vía acostumbrada, y lo haremos en una forma, pues, lo más eficiente posible. No más